Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar nuestro proyecto número 3. Recordemos que este video es para los estudiantes de segundo año de educación general básica. Entonces con este proyecto comenzamos oficialmente el trimestre número 2 por medio de las distintas actividades que vamos a ir resolviendo. Vamos a ir terminando nuestro proyecto número 3. Bien, antes de comenzar es importante nosotros conocer el proyecto que va a durar todo este tiempo. Bien, el objetivo es: los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos afectan de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y aumentan los problemas ambientales como el calentamiento global, para así contribuir a la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, comunicándolo en diversos espacios utilizando recursos amigables con el medio ambiente. Este es el objetivo de este proyecto mensual. Después tenemos los indicadores de evaluación, muy importantes, ya que estos nos permiten cuáles van a ser los logros que nosotros vamos a realizar a lo largo de todas estas semanas. Como siempre, los materiales que tenemos en nuestro entorno, y de aquí ya cambia algo. Por ejemplo, cada vez que vean en la guía, esta imagen significa que vamos a conocer, a tener un conocimiento nuevo de un tema. Trabajo en familia, trabajo solo o sola, escribo con mi propio código. Ya en videos anteriores te expliqué cómo tienes que realizarlo, y vamos a leer juntos. Bien, ahora sí, esta semana, ¿qué asignaturas vamos a ver? Vamos a ver las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística, educación física e inglés. Bien, el tema es: conozco a profundidad los problemas de mi entorno. Bien, ahora sí, vamos a ver la primera actividad, que dice: me identifico con el entorno que me rodea. Lee en familia esta corta historieta. Bien, aquí tiene esta corta historieta que te la voy a acompañar para que la leas. Se trata de una historieta acerca del lago San Pablo. En una mañana del sábado, Juan estaba aburrido. Como puedes ver aquí en la imagen, ¡pah! Aburrido estaba Juan. Luego: abuelito, estoy aburrido, ¿qué hacemos? Entonces el abuelito le dice: vamos al lago San Pablo. El abuelito le dice: la laguna tiene un área de 7 kilómetros. ¡Qué bien! Tenemos que ir abrigados. ¿Ok? Más tarde, cuando llegan, dice Juan: es precioso. Es uno de los más atractivos del Ecuador, en este caso, el lago. El lago tiene 48 metros de profundidad. Oh, ¿por qué? Aquí evita el pez preñadilla, que está en peligro de extinción. Algunos lo utilizan como anzuelo. Qué pena, dice aquí. Este pez vive en agua pura. Por ello es importante cuidar el agua y evitar la contaminación. Sí, abuelo, a cuidar el agua y a nuestra comunidad. Bien, como te puedes dar cuenta, esa es la historieta. Luego tienes que dialogar en familia y responder las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Cómo estaban vestidos los personajes de la historieta? Entonces vuelve a la historieta y te das cuenta cómo estaban vestidos. En este caso, Juan y su abuelito. Tienes que escribir cómo estaban vestidos, con qué ropa. La otra: ¿cómo se llamaba el pez que encontraron en el lago? Aquí el abuelito nombra el pez que estaba en el lago: preñadilla. La otra: ¿qué mensaje transmite esta lectura? O sea, después de toda esta lectura, ¿cuál es el mensaje que nos da? Por ejemplo, el mensaje es importante cuidar el agua y evitar la contaminación. La otra: ¿qué números encontraron en la historieta? Entonces tú revisas y buscas cuáles son esos dos números que se ven aquí. Luego nos toca hacer la actividad número 2, juego con los números. Bien, como tú respondiste las otras actividades, te diste cuenta que los números 48 y 7 son los que estaban en la historieta, y los tienes que representar con base 10. Ya en anteriores videos ya te expliqué cómo es la base 10 con la descomposición. Luego tienes que construir tu propio material de base 10, ya, con palos de helado y granos secos. Bien, si no tienes palos de helado, puedes usar otro tipo de materiales que te pueden ayudar. Ya, eso ya depende de ustedes, queridos niños y niñas en casa. Bien, ahora sí, te voy a explicar
cómo tienes que realizar los diferentes ejercicios con un ejemplo a continuación. Queridos niños y niñas, ahora te voy a mostrar cómo representé yo las decenas con material. Por ejemplo, aquí usé un sorbete y lo decoré con pedacitos de cartulina. Entonces, si tú en tu casita no cuentas con los materiales que te expliqué, puedes representarlos de esta forma. Recuerda que esto es una decena que representan 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí tenemos 10 unidades, una decena, y aquí tenemos 10 unidades más 2 decenas. Entonces aquí tenemos 20, 10 y 10, 20. Entonces vamos a ir colocando las unidades para representar los números del 20. Aquí tenemos 20, si colocamos una unidad, 21. Si colocamos otra unidad, tenemos 2 decenas y 2 unidades, 22. Colocamos otra unidad, 2 decenas y 3 unidades, 23. Si colocamos otra unidad, 2 decenas y 4 unidades, 24. Si colocamos otra unidad, 2 decenas y 5 unidades, 25. Si colocamos otra unidad, 2 decenas y 6 unidades, 26. Colocamos otra unidad, 2 decenas y 7 unidades, 27. Bien, si colocamos otra unidad más, 2 decenas y 8 unidades, 28. Y por último, si colocamos otra unidad más, 2 decenas y 9 unidades, 29. Como te diste cuenta, así es como se construyen los números del 20 al 29. Te invito a que practiques con los materiales que creaste y sigas aprendiendo en casa. Haber visto cómo se hace la actividad de matemáticas, nos toca hacer la actividad número 3. Describo el entorno donde vivo. Bien, para hacer esta actividad tienes que conversar con tu familia y responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta dice: ¿en dónde vives? Entonces, tú le preguntas a tu familia y ellos te estarán respondiendo en dónde vives. La otra: ¿cómo es el lugar donde vives? O sea, donde ellos viven, ¿cómo es ese lugar? Por ejemplo, si hay playa, si hay montañas, si hay otras características que lo definan. La otra: ¿conoces algún vecino? ¿Ya? Entonces, por ahí tu familia te irá respondiendo: sí, conozco al vecino que se llama fulano de tal, etc. La otra: ¿qué es lo que más te gusta del entorno donde vives? O sea, de tu casa, alrededor de tu casa, ¿qué es lo que más te gusta? Bien, ahora sí, para complementar esta actividad, te invito a que leas las páginas 32, 33, la página 36 y 37 de tu libro de estudios sociales, en donde encontrarás información sobre el entorno cercano y la historia de mi localidad. Tú lees esa página para que profundice más tus conocimientos. Bien, luego de que tú has hecho toda esa parte, ¿qué nos toca hacer, queridos niños y niñas? Tienes que describir oralmente cómo es tu barrio o localidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama el barrio o localidad donde vives? ¿Cuál es el nombre de tu barrio? Y la otra: ¿cómo se forma una manzana? Una manzana es acerca de tu barrio. Por ejemplo, las manzanas se forman con varias casas y los barrios se forman con varias manzanas. Entonces, luego de que ya comprendiste esto, es momento que dibujes, hagas un dibujito y escribas con tu propio código lo que más te gustó de la conversación que tuviste con tu familia. Por ejemplo, haces un dibujo de lo que de lo que conversaron con tu familia, lo que más te gustó. Imagínate que alguien de tu familia dijo: a mí lo que me gusta del lugar donde vivo es que existe un lindo parque. Entonces si a ti te gustó eso que te dijo tu familia, entonces haces un dibujo de un lindo parque. Y tiene que escribir, por ejemplo, si hace un dibujo de un lindo parque, entonces escribe: a mi familia le encantó vivir cerca, le encanta vivir cerca de un parque. Entonces escribes con tu propio código: a mi familia le encanta vivir cerca del parque. Recuerda que cuando al momento de escribir con tu propio código, alguna letra que no conozcas lo representas por medio de un dibujito, como ya en anteriores videos te expliqué. Bien, luego que realices esa actividad, muestra a tu familia el dibujo y lee lo que escribiste. Bien, ahora sí,
nos toca hacer una actividad que tienes que hacerlo tú solo o sola. Una actividad súper divertida y súper entretenida, ¿ya? Para ello, ¿qué tienes que hacer, queridos niños y niñas? Primero tienes que salir al patio de tu casa, a un jardín o algún sitio donde haya naturaleza. ¿Qué tienes que hacer cuando llegues ahí? Lo primero que tienes que hacer es recolectar, ¿sí? Recolectar significa que tienes que coger 25 piedras pequeñas de diversas formas. O sea, buscas 25 piedras que tengan diferentes formas. Las recoge. Luego, ¿qué más tienes que recoger? 13 hojas secas, ¿ya? Luego, tienes que recoger 13 hojas verdes de plantas grandes o pequeñas, dependiendo de las hojas verdes que tengas ahí en tu patio o cerca de tu casa, ¿sí? Recuerda, son 13 hojas secas y son 13 hojas verdes. Y por último, 28 ramas pequeñas de diferentes plantas, ¿ya? Por ejemplo, buscas algunas plantitas, sacas algunas ramitas y las vas recolectando. Ahora bien, ya tienes tú recolectado en este caso todos estos materiales. ¿Qué tienes que hacer, queridos niños y niñas? Tienes que formar conjuntos, ya, clasificar e ir. ¿Qué conjuntos tienes que hacer? Conjunto número 1 es este, ya, un conjunto de piedras redondas y lisas, ya. Lisas significa que tú las coges con tu manita y esas piedras son suaves, ya. Tú las tocas y es como la palma de tu manito suave. Recuerda cuántas piedras eras que tenías que haber recolectadas. 25 piedras. Entonces todas las piedras que sean redondas y que sean lisas las formas un conjunto. Luego tienes que hacer otro conjunto de piedras redondas y ásperas. ¿Cómo son las piedras ásperas? Que tú las sientes que son tienen una rugosidad y no se sienten lisas, ya. Esas son las piedras redondas y ásperas. Bien. Ahora te mira, profesor, no puedo formar conjuntos de eso, no hay problema. Si no encuentras piedras con esas características, puedes clasificarlas por color. Ya algunas piedras, todas las piedras que sean blancas, todas las piedras que sean café, etcétera. Ya depende de las características de las piedras que tengan. Recuerda, ordena las piedras y clasifícalas de acuerdo a la forma que te expliqué. Luego tienes que crear un conjunto de hojas secas. Recuerda, ¿cuántas hojas secas eran? Eran 13 hojas secas. Y otro conjunto de hojas verdes. ¿Cuántas hojas verdes eran? 13 también. Luego, un conjunto de ramas delgadas. ¿Recuerda cuántas ramas eran? 28 ramas. Entonces, busca las ramas más delgadas y formas un conjunto que donde haya solo ramas delgadas. Y formas otro conjunto donde estén las ramas gruesas. Bien. Ahora, cada uno de esos conjuntos tienes que guardarlas en cajas o fundas pequeñas, ¿ya? Si tienes fundas pequeñas, ahí en cada funda guarda un conjunto, en otra funda guarda otro conjunto, en otra funda guarda otro conjunto, ¿ya? O si no, en cajitas. Si tienes cajitas, también los puedes ir guardando en cajitas. Ya depende de los materiales que tengas en tu casita. Bien. Luego que clasificaste, nos toca hacer la actividad número 4. Explorando el agua. Bien, entonces aquí tienes que hacer una actividad como ves aquí en la figurita con tu propio código. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que responder estas preguntas que están a continuación, que son estas. ¿Qué conoces sobre el agua? Entonces ahí escribe, ¿tú qué conoces sobre el agua? ¿Qué será el agua para ti? ¡Pac! Viene y lo escribe. Si no conoces alguna letrita, ya sabes, le haces una figurita, porque es con tu propio código. La otra, ¿qué características tiene el agua? O sea, ¿cómo es el agua? ¿Cómo será el agua? Ahí responde esas preguntas. La otra, ¿el agua tiene color? ¿Qué dirán ustedes, queridos niños y niñas? ¿El agua tendrá color? ¿Sí? ¿No? Escríbanlo. La otra, ¿el agua tiene sabor? Ah, entonces, prueben un poquitito de agua y respondan, ¿tendrá o no tendrá sabor el agua? El agua tiene olor, entonces coge un poquito de agua y huélela. ¿Tendrá o no tendrá olor el agua? Y responde las preguntas. Y la otra, ¿de dónde vendrá el agua? Ah, respóndete, contesta esa pregunta. ¿De dónde vendrá el agua? Piensa, usa tu imaginación. Bien, luego
La otra, tienes que dialogar con tu familia y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿cómo podrías medir el agua? O sea, ¿cómo podrás saber la cantidad exacta de agua que tú vas a necesitar? Por ejemplo, tú te has preguntado, haber escuchado la palabra litros, galones, etcétera. Con eso se puede medir el agua. La otra, ¿en qué recipientes puedes poner agua? Por ejemplo, el agua, ¿en qué recipiente tú lo pones? Profesor, yo lo pongo en un vasito, perfecto. En una ollita, perfecto. Y escribe en los recipientes donde tú puedes poner el agua. Bien, ahora nos toca hacer una actividad súper entretenida y súper divertida. Primero, busca en casa una olla, una taza y una botella, ¿ya? Del tamaño que tú estimes conveniente. Luego, llénalas con agua y contesta las siguientes preguntas. Entonces ya sabes, busca en tu casa una olla, una taza y una botella y llénalos con agua. ¿Correcto? Y responde las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿en qué recipiente cabe más agua? Entonces tú escribes con tu propio código en cuáles de esos 3 recipientes donde cabe más agua. Y la otra, ¿en qué recipiente cabe menos agua? Entonces tú respondes esas preguntas. Luego, dibuja el recipiente que contiene menos agua y el recipiente que contiene más agua, que ya te toca hacer dibujo. En la parte de arriba tenías que responder las preguntas y aquí tienes que dibujar. Podrás hacer la olla, la taza o una botella, dependiendo de la respuesta que tú estimes conveniente. ¿Ok? Y luego experimenta con un familiar y contesta las siguientes preguntas. Ya aquí tienes que trabajar con un miembro de tu familia. ¿Con cuántas tazas con agua se llena una olla? Entonces a ese experimento, busca una olla y comienza a llenar esa olla con taza. Y cuenta cuántas tazas se necesitará y escribe la respuesta. La otra, ¿con cuántas cucharas con agua llenas un vaso? Entonces, busca una cucharita, llénala de agua y comienza a echarle en un vasito. ¿Y con cuántas se llenará? Escribe esa respuesta. A continuación tenemos una actividad de inglés que, como siempre, con nuestro querido amigo Jorge te la explicamos a continuación. Activity 5. My family. Look, point and repeat the words. Mire, señale y repite las palabras. 1. Father. 2. Mother. 3. Sister. 4. Brother. 5. Grandfather. 6. Grandmother. Father, papá. Mother, mamá. Sister, hermana. Brother, hermano. Grandfather, abuelo. Grandmother, abuela. Make a family tree using the new vocabulary. Father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather. Paste pictures of your family. Haz un árbol genealógico usando el nuevo vocabulario. Pega imágenes y dibuja a tu familia. En el árbol genealógico tendrás que poner a tu papá, a tu mamá, y si tienes hermana y si tienes hermano. También tendrás que poner a tu abuelito y a tu abuelita. Queridos niños y niñas, esas son todas las actividades de esta semana correspondientes a nuestro proyecto número 3. Así que ahora que ya saben cómo se tienen que divertir en casa y aprender esta semana, no se olviden, como siempre, manos a la obra.